son asesinadas a plena luz del día en un adinerado suburbio de Chicago. Un asesinato doble y sangriento en esta comunidad fue algo demasiado difícil de creer para muchos. Su único hijo sobrevive. Un milagro, un milagro. Fue el que salvó a Mark Levin. Cuando los investigadores encuentran al sospechoso, se descubre un drama familiar mortalmente complejo. Fue algo único, distinto, muy fuera de lo común. Además, una mujer de un pequeño pueblo sureño es tentada por un asaltante a salir del camino, quien luego la mata. Fue un terrible crimen. Fue un caso que causó un profundo impacto desde el momento en que se conoció. Y al encontrar a un sospechoso, todo se pone peor. Intentábamos asimilar la magnitud de lo que habíamos hecho. Presuntos inocentes. 9 de noviembre de 1989. La policía de Munster, Indiana, recibe una llamada desde la casa del rico empresario Donald Levin, quien vive con su esposa Marsha. Al llegar, encuentran un misterioso hecho. Les han disparado. Marsha Levin recibió un tiro en el lado izquierdo del pecho y tenía otra herida, un disparo cercano en su cabeza. Donald Levin recibió uno en el lado izquierdo del pecho y también en su cabeza. Marsha ha muerto. Donald muere más tarde en el hospital, donde también es enviado su hijo de 24 años, Mark, que había ido a visitarlos. Él recibió un duro golpe en la cabeza, que le fracturó el cráneo. Al parecer, fue atacado por el mismo hombre que le disparó a sus padres. Me apuntó con un arma y no me disparó, pero me golpeó con ella. Un paquete para los Levin. El primer encuentro con el atacante ocurrió en el garaje, cerca de la entrada. El hombre a quien Mark atendió en la puerta afirmaba llevar un paquete enviado a sus padres. Eso le pareció muy extraño. Le extrañó que el hombre no llevara uniforme, ni tuviera un vehículo con el logo distintivo del correo. Le pide a Mark Levin firmar unos papeles. Luego afirma haberse equivocado de paquete y se va. Luego Mark Levin entró a la casa. ¿Están esperando un paquete? ¿No? El hombre volvió, esta vez a la puerta principal, y le dio a Mark el paquete. Luego sacó un arma y lo hizo tenderse en el piso. ¡Al piso! ¡Al Por piso! favor, no. Mark obedeció y luego recibió un golpe con el arma que lo dejó inconsciente por un momento. Solo recuerda que al poco tiempo después oyó que su madre gritaba. Y luego un disparo. Al recuperar la conciencia, se abrió camino hacia la escuela primaria del frente, a poca distancia de la casa. Había mucho movimiento en la calle. Los padres que llevaban a sus hijos, o los niños que se dirigían de sus hogares a la escuela. Vieron a Mark salir de la casa ensangrentado, con heridas, y pensaron que algo andaba mal. En ese momento no sabían de qué se trataba. 30 segundos después, el pistolero salió por la puerta. Era muy corpulento. Tenía la envergadura física como la de un luchador. Comenzó a seguir a Mark. Luego cambió de opinión y se subió a un auto estacionado. Un matrimonio que recién había dejado a su hijo en la escuela decidió seguirlo. Vieron que algo pasó y decidieron seguirlo para saber dónde iba. Él se detuvo y apuntó con su arma a las personas que lo seguían. ¡Dejen de seguirme o disparo! ¡Los mataré a los dos! Deciden no continuar siguiéndolo, ¡Quédense ahí! pero sí logran recordar su auto. Un Chevy Corsica azul. Los detectives esperan que esa pista los conduzca al misterioso atacante. Además revisan la escena del homicidio en busca de más pistas. No había señales de saqueo, ni que fuera un robo que salió mal, o alguna invasión de morada que salió peor. Para los detectives,
es un crimen poco usual. El investigador de la escena me dijo que el responsable del crimen solo quería matar a estas personas. No había ninguna evidencia, solo los 4 disparos hechos en la casa. Y todos ellos dieron en el blanco. Sin duda, el objetivo del asesino era muy claro. Los quería a todos muertos. Encuentran el paquete que llevó el asesino justo en el lugar donde lo dejó Mark. En su interior hay un mapa. Era un mapa de la ciudad de Chicago, donde estaba claramente marcado el aeropuerto Midway. También han marcado la ruta del aeropuerto hasta Munster, otra pista importante. Y las autopsias revelan más información. El asesino usó balas especiales para garantizar su éxito. Se usaron balas especiales conocidas como de fragmentación. Esto significa que al hacer impacto explotan y cuando penetran se expanden como si fueran balines. Los detectives creen que fue el homicidio de un sicario, pero por ahora se concentran en identificar a quién disparó. Por suerte, hubo muchos testigos y es posible realizar un retrato hablado del hombre con el que habló Mark Levin. Más de 30 años, blanco, 1,80 m, sin marcas particulares en su rostro, no usaba lentes, con barba larga y fornido. El retrato es visto por los medios y una sorprendida comunidad. Un asesinato doble y sangriento en esta comunidad fue algo difícil de creer para muchos. Eran muy conocidos en la comunidad y sociables. Donald Levin tenía muchas empresas en los Estados Unidos que incluían corporaciones en Chicago, Phoenix, Arizona, algunas incluso en California y Montana. Él también planeaba expandir algunas empresas creadas por él hacia otros estados. Lo más efectivo es buscar el auto del criminal. Si vino del aeropuerto, seguro fue alquilado. Pero hallar el Chevy Corsica azul es más difícil de lo que parecía. Un Chevy Corsica es un auto demasiado común. Solo buscamos uno, nada más. Hay 1.500 Chevy Corsica azules y buscamos uno en particular alquilado durante un periodo específico. Recurrimos a todas las empresas de alquiler de autos en Midway y les comunicamos que estábamos buscando un Chevy Corsica azul y que debían informarnos qué personas habían alquilado los autos. Mientras unos detectives buscan el auto del criminal, otros averiguan por qué alguien querría matar a Donald y Marsha Levin. El motivo más obvio es el dinero de Donald. Según lo investigamos, Donald había acumulado una fortuna de 25 millones. Sospechan de Mark, el único hijo de Donald, que fue herido en el ataque. La persona que tendría el beneficio económico de seguro sería el hijo. ¿Por qué vivió y los otros 2 murieron? Teníamos preguntas, como ¿por qué? ¿Cuál fue la causa? Es algo muy extraño. Es posible que Mark Levin contratara al asesino de sus padres, pero todo indica que él tenía una muy buena relación con ellos. Tenían una excelente relación. Sus padres lo adoraban como a nadie. No veían ningún defecto en Mark. Estaban orgullosos de él. Él está desconsolado. El chico estaba destruido, absolutamente devastado. Y el golpe que Mark recibió en la cabeza fue muy grave para ser falso. Un milagro. Un milagro. Salvó la vida de Mark Levin. Si el golpe hubiera sido más violento o en otra parte más sensible de su cabeza, él también habría muerto. De hecho, Mark aún teme por su vida. Mark se ocultó casi de inmediato. No fue al funeral de sus padres. Por consejo de sus guardaespaldas y otros amigos de la familia, era muy peligroso que se mostrara.
Mark Levin no lo hizo. Pero entonces, ¿quién? Los detectives analizan la vida profesional de Donald Levin. Trabajaba en muchas áreas, incluyendo bienes raíces en Illinois, California y Arizona. Quizás alguien le tenía un rencor mortal. Donald era un hombre de un trato muy agresivo y bastante directo en lo que decía. Algunos lo veían como un hombre de negocios que se comportaba como un tirano. 7:45 es 7:45. Creo que Donald, en ocasiones, llegaba a irritar a su gente hasta el punto de decir, suficiente. Elke Fleibel trabajó en una empresa de Donald Levin. Era una compañía de bienes raíces y gestión inmobiliaria a cargo de Robert, hermano menor de Donald. Los empleados presenciaron muchas veces el mal carácter de Donald Levin. Cuando se enfurecía, era imposible poder hablar con él. Se cegaba tanto que olvidaba toda lógica. Se convertía en un tirano que te hacía sentir siempre incómodo y jamás bien. Muchas veces lo escuché humillar hasta las lágrimas a algún trabajador. Los detectives contactan a Robert, hermano de Donald Levin. Robert estaba en Phoenix. Inmediatamente voló desde la ciudad de Phoenix a Chicago y luego a Munster, Indiana. Robert Levin pasa varias horas intentando ayudar. Quería saber lo más posible sobre quién pudo asesinar a su hermano y cuñada. Robert Levin afirma que muchos deseaban ver muerto a su hermano, incluyendo algunos sospechosos impensables. Habló de crimen organizado en Nueva York. Habló de los rencores de quienes habían trabajado antes con Donald Levin y gente que envidiaba mucho su vida exitosa. ¿La mafia? ¿Socios? ¿Sufrió Levin la ira del crimen organizado u odio empresarial? Quizás pagó tanto éxito con su vida. Los detectives, durante las semanas siguientes, trabajan más duro que nunca. Revisan cada pista que aparece y analizan todos los Chevy Corsica azules alquilados en el área. 5 personas trabajaban en el caso, entre 16 y 18 horas al día durante meses. Nada resulta, ni el auto, ni la mafia, ni los socios. No pudimos confirmar nada de eso. Hasta que una llamada desvía el caso hacia otra dirección. Sterpjack recibió una llamada de las compañías de alquiler, diciendo que hubo 7 Corsicas alquilados en el periodo que ustedes quisieron consultar. Y al revisar los nombres, uno llama particularmente la atención. Uno de esos nombres fue Robert Levin. ¿Robert Levin? ¿El hermano menor de Donald? Eso llama la atención. Y se dan cuenta que si bien el nombre, la dirección y número de tarjeta de crédito pertenecen a Robert Levin, algo no encaja. Toda la información que teníamos encajaba hasta que llegamos al número de teléfono. Y de quién haya sido ese número de teléfono, no era el de Robert Levin. Al revisarlo, se descubrió que pertenecía a un tal Bruce McKinney. Nadie conoce aquel nombre. Al buscarlo en el registro de arrestos, resulta que fue detenido por posesión de marihuana con intención de distribuirla. Exhibieron su fotografía. Es un hombre de abundante barba y fornido, igual al que vieron los testigos en el hogar de los Levin el día de los homicidios. Al comparar las huellas de McKinney con las del paquete entregado en la escena del crimen, también coinciden. Él es el asesino, pero McKinney es un sospechoso muy extraño. No tenía ningún delito, ni violación de la ley, aparte de la posesión de marihuana con intención de distribuirla. Nada de violencia doméstica, ni agresión con lesiones o intento de homicidio, nada con armas. Este crimen se trataba de algo bastante extraño y muy poco usual, sin lógica. ¿Por qué pasó McKinney de las drogas al homicidio?
y en particular de los Levin? No había una relación entre Bruce McKinney y Donald o Marsha Levin. No la había para nada. ¿Por qué alguien de Phoenix, Arizona, recorrería medio país para cometer un crimen tan brutal? Pero resulta que si bien McKinney no tenía relación con McDonald y Marsha, trabaja para alguien que sí, Robert Levin, hermano de Donald, cuya tarjeta de crédito usó para alquilar el auto en el que viajó para matar a Donald y Marsha. Y de a poco fuimos descubriendo que ambos tenían una relación cercana. A menudo se reunían en privado a conversar. ¿Acaso estarían planeando el homicidio de Donald y Marsha Levin? ¿Quién sería beneficiado con todo? Si murieran los tres, Robert Levin. Meses antes de los homicidios, Robert Levin había tenido una discusión con su hermano Donald. En el verano de 1989, Donald Levin fue a Phoenix. Revisó las cuentas. Y muy pronto descubrió que su hermano Robert había malversado más de $250,000 de la compañía que administraban juntos. ¡Eres mi hermano! No te he robado nada, Don. No te perdonaré. Donald nunca soportaría eso. Jamás de un empleado. Y mucho menos de un familiar. Eres un granuja. Así que, en un momento, estalló. Don, vas a pagar por esto. Donald lo bajó de categoría y anuló su participación en la compañía. Así que Robert Levin pasó a ser un empleado más. Robert cuidaba mucho su reputación, y eso lo dejó prácticamente destrozado. Enseguida Donald le dijo a todo el mundo que su hermano Bob era un ladrón, que le robó y que ya no estaba en el negocio. También fue un grave golpe económico. Ahora ganaba menos y el nivel de vida de Robert Levin, hablando económicamente, bajó en forma muy dramática. Los detectives sospechaban que el asesino de los Levin fue un sicario. Y ahora están en conocimiento de quién lo contrató. Todas las pistas que había hasta ahí apuntaban a él. Nadie más tuvo la oportunidad, o tal vez algún motivo, y logró convencer a Bruce McKinney de cometer el crimen en su lugar. Todo el patrimonio de Donald. McKinney parecía ser el sicario ideal. Presumió muchas veces de ser un veterano de Vietnam acostumbrado a matar. Le contó a Robert que él fue un boina verde en Vietnam, que el Vietcong puso precio a su cabeza y que él era un veterano de guerra condecorado. McKinney jamás había ido a la guerra ni matado a nadie. Pero aceptó, de todos modos. Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra. Bruce McKinney y Robert Levin son arrestados el mismo día. Se niegan a hablar. Sin la confesión de McKinney, no hay pruebas contra Levin y es liberado. Poco después, Robert desaparece. Una vez que Robert huyó del lugar, Bruce supo que había quedado a su suerte y debía salvarse solo porque Robert no lo haría. A él solo le importaba su persona y absolutamente nadie más. Bruce McKinney no tiene opción y decide contar a las autoridades todo lo que ocurrió. Fue contactado por Robert Levin poco después de la pelea con Donald. Robert le dijo a Bruce que si él se sentía capaz de matar a Donald, Marsha y Mark, él lo convertiría en un millonario. Él sabía que en esa época Bruce tenía ingresos muy limitados. Vivía de forma bastante precaria. Carecía de empleo estable. Y tenía problemas económicos. Debía la renta. Y no había pagado sus cuentas. Era muy conveniente para él sumarse a este plan. Como resultado, sus acciones iban a ser muy bienvenidas y recompensadas desde el punto de vista económico, dinero, sino que también con empleo en la corporación, porque Robert le dijo que se la quitaría a su hermano y eso sería bueno para él. Robert le dejó muy en claro a Bruce que debía matar a los tres, a Mark, a Donald y a Marsha. Debían morir.
Y debía hacerlo en un orden determinado, para que todo pasara a las manos de Robert. Mark debía morir primero, Marcia en segundo lugar, y finalmente Donald. Si los descendientes de Donald morían, el patrimonio familiar pasaría en su totalidad a manos de Robert por ser el único familiar con vida. Levine y McKinney hacen un reconocimiento. Vuelan desde Phoenix, Arizona, a Chicago y de ahí a Munster, Indiana. Le mostró la casa y el vecindario. Luego de mirar un poco, regresaron a Phoenix. Ahora la policía sabe cómo fue el plan de Robert Levine. Bruce McKinney voló a Chicago, usó la tarjeta de Robert Levine para alquilar un Chevy Corsica azul y se dirigió al hogar de Donald y Marcia Levine. No se estacionó en la entrada, sino que en la calle, para huir rápido. Mark Levine está afuera, en el garaje. Bruce McKinney se le acerca con un paquete y se va diciendo que fue un error. McKinney regresa poco después.